Buenos días, yo soy John y estamos aquí en la serie de Lucas y vamos con el capítulo 10 esta mañana. Y algunos de ustedes no se han dado cuenta o de pronto no participan los domingos, entonces pierden la parte donde al final tenemos un diálogo en grupo sobre lo que estamos aprendiendo. Entonces realmente es como una comunidad de aprendizaje. Vamos comentando y aprendiendo juntos. Pero esa es parte de la riqueza. Entonces, si están participando en el grupo esta mañana, prepárense porque hay pregunta al final y nos gustaría escuchar tus pensamientos. Lucas 10 empieza con algo interesante. Jesús envía a 72 de sus discípulos. Entonces, ¿alguna vez has pensado por qué 72? ¿Por qué no 25? O 50 o 100, pero 72. Bueno, voy a volver a esa pregunta con una respuesta mía al final, pero lo pueden ir pensando. Cuando Jesús envía a los 72, ya tiene un antecedente de enviar a los 12 apóstoles, pero ahora son 72 y van a ir, dice el versículo 1, van a ir a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Entonces tal vez es una frase literal, van a ir literalmente a los lugares donde Jesús va a eventualmente llegar, pero tal vez también es una expresión, una manera de decir, porque eventualmente el plan de Jesús es llegar con su mensaje a través de sus enviados a todas partes, hasta aquí donde estamos tú y yo. Pero Jesús empieza diciéndoles, mire, es abundante la cosecha y faltan obreros. Entonces pídele a Dios que envía obreros. Y les estoy enviando como corderos entre lobos, que es una frase que no me gusta. Sentirme enviado como cordero entre lobos. Pero es interesante que Jesús está hablando de que Él es el buen pastor. Es una frase que utiliza desde el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, que Dios es el pastor, Dios es el buen pastor, Jesús es el pastor, Él conoce a sus ovejas. Entonces dice, mire, ustedes salen como corderos, pero utiliza eso no para decir que son unos bobos sin capacidad de hacer cosas bien, pero está diciendo, están bajo el cuidado de un pastor que entiende su situación y por eso pueden confiar en mí y pueden ir a enfocarse en su trabajo, en su labor. Resulta que en el versículo 17, que cuando los enviados, los 72, vuelven, están llenos de alegría, dicen algunas traducciones, algunas versiones, y otras dicen están muy contentos, están felices por lo que han experimentado. Y el versículo 21 dice que en aquel momento Jesús estaba lleno de alegría por el Espíritu Santo. Entonces Jesús está experimentando la alegría que viene por ver a sus discípulos llenos de alegría. Y algo interesante ahí, está bien sentir la alegría, regocijar por lo cumplido, por los logros y sentirlo, celebrarlo, porque eso también alegra el corazón de Jesús. Pero la alegría que Jesús nos da viene a través de su Espíritu Santo, no es un optimismo nuestro, no es solamente una alegría pasajera, pero es algo que Jesús mismo nos quiere dar a través de su presencia. Y está feliz y está celebrando con ellos. Después viene la parábola del buen samaritano. Y un experto en la ley viene y quiere hacerle una pregunta a Jesús y le dice, mire, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Versículo 25, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, ¿y cómo está escrito la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Jesús responde una buena pregunta con otra buena pregunta. Y el hombre dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y
ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero el hombre quería justificarse. Importante esa frase, quería justificarse y le dice a Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús relata una parábola, una historia que probablemente ya conoces. Entonces yo no quiero contar la historia, sino mencionar las diferentes maneras en que los individuos en la historia están viendo al prójimo. Empieza con el mismo experto en la ley haciendo la pregunta, ¿por qué está pensando en el prójimo como un tema o un tópico para estudiar, para comentar quién es mi prójimo? Es como un ejercicio académico. Pero de repente en la historia el hombre baja desde Jerusalén en el camino y vienen los ladrones. Y los ladrones lo ven como un objeto para explotar, para aprovechar. Entonces ven un objeto y quieren aprovecharse de él. Pero después pasa un sacerdote. Y parece que el sacerdote lo ve como un problema para evitar. Y un levita, que pasa también y lo ve como una curiosidad, pero sin mucha importancia. Lo mira y sigue en su camino. Y eventualmente viene el samaritano, el buen samaritano. ¿Y por qué el buen samaritano? Porque él ve una persona que necesita, que precisa amor. Entonces hay varias lecciones que podemos ver en esta historia. Una de las lecciones es que es muy fácil faltar el amor y justificarla. Justificar la falta de amor hacia el otro es muy fácil. Estamos ocupados, no lo vimos. Hay muchos motivos para faltar el amor, pero siempre es la opción equivocada. Otra lección que podemos ver es que el prójimo es la persona que está en nuestro camino o aún al lado del camino. Esa persona, sin importar su raza, su credo, su trasfondo, su estatus social, todas estas cosas, es la persona que está ahí necesitando amor, precisando ayuda. Y amar es ver y atender. Es ver y atender. Entonces Jesús aquí está enseñando al hombre algo que es para todos nosotros. ¿Quién es el buen vecino? El que mostró misericordia. El que mostró misericordia. ¿Quieres ser un buen vecino? Muestra misericordia. Entonces el capítulo 10 termina con otra historia bien interesante, bien conocida, la de Marta y María. Marta es una persona muy hospitalaria. Sabemos porque ella ve a Jesús y sus discípulos y los invita a todos a su casa a almorzar o a cenar. Entonces ven todos a mi casa y ellos vienen su capacidad y esa oportunidad, van a la casa de ella. Resulta que está trabajando en la cocina y de pronto está molesta, dice el texto, utiliza la palabra, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y aquí vemos muchas cosas y podríamos hablar mucho y seguramente lo has pensado y hablado varios temas aquí. ¿Por qué Marta habla con Jesús y no con María? Por ejemplo, ¿por qué Marta invita a las personas, pero después necesita que María esté involucrada en todo el trabajo que implica esa invitación? Hay muchas cosas. Parece que María también es una persona muy hospitalaria, pero es una persona que está atendiendo a las personas ahí donde están ellos y Marta está viendo la necesidad. No necesariamente es que uno está enfocada en trabajos y el otro en personas. Puede ser que los dos ven su función como de una manera distinta. Pero como en la psicología sabemos que el problema que se ve normalmente no es el problema real. Entonces, probablemente el problema no es que Marta está trabajando mucho y María no ayuda.
es ya un conflicto con algo más a fondo. Entonces yo quisiera sugerir que, como otros profesores míos me han enseñado, que Marta tal vez está molesta porque María no debería estar con los hombres sentado a los pies de Jesús escuchando la enseñanza. No es apropiada. Entonces el lugar de María es en la cocina, no porque hay mucho trabajo, pero porque es la tradición, la costumbre, el rol de esa mujer en ese momento, en esa cultura. Entonces Marta está un poco molesta y está sintiendo la presión. Tiene una expectativa sobre su hermana y una expectativa sobre Jesús. Y ella empieza a sentir el estrés y expresar sus expectativas para los demás. Pero Jesús le dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. A veces me confundo. Yo digo, bueno, ¿por qué Jesús parece injusto? Si Marta necesita ayuda, ¿por qué no decirle a María: mire, María, gracias por acompañarnos, ¿puedes darle una mano a Marta en la cocina? Ya tenemos hambre. No, Jesús está viendo más allá del trabajito en la cocina y está viendo que María necesita poder ser María. María no tiene por qué cumplir con las expectativas no habladas, no acordadas de su hermana. Y está diciendo Marta: deje que María sea María. Esto es lo mejor. Este es el deseo mío para cada uno de ustedes. Que la voluntad de Dios, el amor de Dios, lo que le da alegría a Dios, es ver que tú empiezas a tomar conciencia, que yo empiece a tomar conciencia de quién soy yo y cómo podría vivir para llegar a ser la mejor versión de mí. Entonces, ese es el desafío. Bueno, quedamos todavía pendientes con la pregunta de los 72. ¿Por qué 72? En el Evangelio, en algunos momentos, las personas están diciendo: Jesús, ¿no será que él es Moisés? Moisés ha aparecido varias veces. Y en el estudio yo les he mostrado, les he dicho, por lo menos he intentado mostrar, que hay varios paralelos entre la vida de Moisés y la vida de Jesús, o el ministerio de Moisés, el ministerio de Jesús. Porque en la historia de Israel, todas las personas que están ahí y los lectores de Lucas saben que el hombre de la fe es Abraham. El rey mayor de la historia para ellos era David. El hombre más sabio en la historia es Salomón. Pero el líder más grande, más ejemplar, líder de líderes en toda la historia de la humanidad es Moisés. Entonces, cuando Jesús empieza a actuar paralelamente, bajando del monte, señalando sus apóstoles, enseñando la ley con autoridad y indicándole varias cosas, es por eso que la gente empieza a sentir: ¿será que él es Moisés? Porque están viendo los paralelos. Y es por eso que también Jesús habla tan fuertemente con los expertos en la ley y los fariseos, porque para ellos, alguien dijo en un grupo de estudio el otro día, es que Jesús está hablando en códigos. Es cierto, pero son códigos conocidos para las personas. Es como el profe de matemática. El profe de matemática, en este caso, no está hablando como cálculo. Está hablando en las tablas de multiplicación. Es algo que un niño debería haber aprendido a los 8 o 10 años. No todo lo aprendemos bien. Me costó a mí, pero es algo al alcance de todos. Y estos son los códigos de Jesús. Habla de una manera un poco de código, misterioso tal vez, pero es algo al alcance de todos. Entonces, 72 es un número importante en la tradición judía, porque desde Génesis 10, donde hablan de la tabla de naciones,
hay 70 naciones o 70 y 72 naciones, dependiendo un poco la traducción. Entonces el número redondo que habla de todo el mundo. Entonces ahí vemos que Jesús está enviando sus discípulos a todo pueblo y lugar donde quiere ir, dice Lucas, pero está haciendo el paralelo con decir, van a todo el mundo, van a llegar hasta donde nosotros. No es un invento mío, es algo que realmente podemos ver ahí en el texto. Pero es más, al final de Génesis, cuando José trae su familia a Egipto, son los hijos de Israel. La familia de Israel es el comienzo de la nación. Entonces, para los judíos tenían muy claro, los hijos de Israel, el número son 70. Por ahí 70, 72 están. Pero es más. No solamente significa que está comenzando algo nuevo, un pueblo nuevo. Pero en el libro de Números hay un momento de dificultad. Moisés está con el pueblo. Están muy cerca la tierra prometida. Está ahí, está al alcance, casi como cuando Jesús está diciendo, el reino de Dios está cerca. Y ahí, en ese momento, Moisés está con dificultades y busca la guía de Dios y la sabiduría. Y Dios le dice, mire, convoca a 70 de los ancianos. Y viene una historia interesante donde traen los 70 líderes de todo el pueblo y viene el Espíritu de Dios sobre ellos, como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios sobre ellos, y dice que empiezan a profetizar. No nos explica mucho qué está sucediendo, pero están hablando y compartiendo la verdad de Dios de tal manera que todos ven, están con el poder de Dios. Y hay dos que quedan en el campamento y están hablando, y Josué los ve y dice a Moisés, mire, hay dos por allá que están profetizando como si tuvieran también la presencia de Dios y no están aquí con nosotros. Y eso pasó en el último capítulo, ¿no es así? El capítulo 9 de Lucas, los discípulos estaban diciendo a Jesús, mire, hay alguien por allá que está echando demonios en tu nombre. Si quiere lo podemos frenar. Entonces Jesús es un hombre muy inteligente y todas sus respuestas aprovecha las situaciones y responde desde la misma tradición y cultura y la historia de la gente para que ellos puedan entender sus códigos. Y había respondido con las mismas palabras de Moisés, una historia muy conocida para ellos. Dice, no, déjalos, ojalá que todo el pueblo pudiera experimentar la presencia de Dios de esa manera. Entonces Jesús, ahora en el capítulo 10, envía 72 porque todas las personas van a recordar la importancia de este número. Significa todo el mundo, significa la presencia de Dios, significa los que van a ayudar a Moisés y llevar la carga para que no quede Moisés solo. Entonces Jesús está repartiendo su trabajo, repartiendo su misión, repartiendo su carga. Está enviándonos a ser como corderos entre lobos, pero dice en el texto, con los ojos de unos niños, con corazones alegres, contentos por el poder del Espíritu Santo, para ser buenos samaritanos. Yo iba a terminar ahí porque ya se nos va el tiempo, pero hay algo más. Es como empieza el capítulo 11. ¿Ustedes se dan cuenta que todo esto ha sucedido y Jesús todavía no ha enseñado a sus discípulos cómo orar? Entonces vienen y dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y ahí viene lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, y es una oración tan sencilla, tan poderosa, tan profunda que podemos llevarlo a la oficina cuando salimos a trabajar, podemos llevarlo en el camino cuando salimos a caminar,
Podemos llevarlo a lo largo de nuestra vida y en todo lugar, en cualquier circunstancia. Esa oración y la sabiduría que nos da y lo que nos lleva a pensar y sentir nos va a acompañar. La sencillez de los códigos de Jesús, el poder de su presencia y la realidad que está al alcance de todos y estamos todos invitados. Este es el mensaje y la sorpresa que está trayendo Jesús para nosotros hoy. Que Dios le bendiga.